Hola, muy buenos días, estimados estudiosos. Eh, Continuando con nuestro plan de formación y cronograma de actividades, hoy vamos a tener nuestro segundo encuentro sincrónico de la actividad. El día de hoy vamos a hablar sobre la política para la ordenación y el manejo del recurso hídrico, entendiendo que vimos en nuestra primera charla algo sobre principios, sobre instrumentos y sobre política ambiental de manera general. Entonces hoy vamos a hablar un poco de este recurso, entendiéndolo como uno de los principales. Acabamos de hacer pues una actividad frente a toda la normativa ambiental de los diferentes recursos naturales renovables, donde quiero como hacer énfasis en este, no excluyendo los demás por menos importantes. Sin embargo, este manejo del recurso hídrico es uno de los más relevantes dentro de toda esta ordenación política. Por eso, pues, hago como énfasis en este recurso. Entonces, el objetivo para hoy es que todos podamos adquirir esa destreza en la aplicación y sobre todo en la interpretación de las políticas ambientales que vimos y las normas ambientales que se relacionan con los recursos hídricos y con los vertimientos. Entonces, sobre todo eso, llevar como a la práctica esas políticas ambientales que vimos hace unas clases y materializarlas en lo que también se realizan como políticas de ordenación y en el manejo del recurso hídrico y también un poco de tema pues de vertimientos. La Política Nacional para la Gestión Integral de este recurso surge como la culminación de una serie de iniciativas por parte del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, en cuanto estaba dirigido a You are currently the only person in this conference. establecer las directrices unificadas. Perdón, un segundito. Ya, perdonar, pensé que sí, ahí se está viendo. Establecer unas directrices unificadas para el manejo del agua en el país, resolver la actual problemática del recurso hídrico, hacer eficiente este uso del recurso, preservarlo para el bienestar de las generaciones futuras, lo que hablábamos pues de la sostenibilidad y esta política nacional para la gestión integral del recurso hídrico tiene un horizonte de 12 años, fue pensado en el 2010 para finalizar en el 2000, en el 2022. Entonces, esta política surge para realizar y resolver esas problemáticas que tiene el recurso hídrico, ¿no? Eh, Perdonar, acá. Mm, para su desarrollo, para poder realizar esta política nacional de gestión integral del recurso, se crearon 8 principios fundamentales y 6 objetivos específicos. Todo esto pues para alcanzar dichos objetivos se han definido diferentes estrategias y líneas de acción que definen cada una un rumbo hacia dónde deben apuntar todas las acciones que se desarrollen, eh, las instituciones y los usuarios que deben intervenir también en esta gestión del recurso integral. Entonces, retomando, esta política nacional para la gestión integrada fue creada para y con base a mejorar y proteger, preservar, desarrollar este desarrollo sostenible del recurso hídrico, para lo cual se hacen 8 principios y 6 objetivos específicos. Entonces vamos a ver primero como los 8 principios y luego los objetivos específicos que persigue esta política nacional de gestión del recurso hídrico. Bueno, el primero de los principios de esta gestión integral del recurso hídrico es bien de uso público, ¿no? Entonces sabemos que el agua es un bien de uso público, es de todos y su conservación es responsabilidad de todos. Bajo ese es el primer principio de esta gestión integral. También tenemos el uso prioritario. Decimos que el acceso al agua para consumo humano y doméstico tendrá prioridad sobre cualquier otro recurso. Este principio igualmente tiene un factor, dentro de sus principios, perdón, tiene un factor de desarrollo, ya que tú sabes que este recurso se considera como un recurso estratégico para el desarrollo social, para el desarrollo cultural, para el desarrollo económico de todos los países, porque ayuda, obviamente, con su conservación a la contribución
Principios fundamentales tales como la vida, como el agua, como la salud, como el bienestar, como la seguridad alimentaria, como el mantenimiento y funcionamiento de los ecosistemas. Entonces, bien de uso público, uso prioritario, factor de desarrollo. Son 8. Tenemos integralidad y diversidad, o sea, esto lo que supone es que se debe armonizar todos los procesos locales, los regionales y nacionales y reconocer que existen diversidad territorial y diversas necesidades de acuerdo a de diferentes poblaciones. Hay poblaciones más vulnerables que otras, entendiendo que se le debe de dar prioridad a los niños, a los adultos mayores y a las minorías étnicas. Otro de los principios es la unidad de gestión y se indica que la cuenca hidrográfica es la unidad fundamental para esa planeación y para esta gestión integral de manera descentralizada del patrimonio hídrico. Entonces, la unidad de gestión para el principio de gestión integral del recurso hídrico es la cuenca hidrográfica. Ya más adelante vamos a verlo un poco más detallado. ¿Por qué la cuenca hidrográfica? O sea, digamos que como que desde allí se desprenden todas estas políticas, estos principios y estas formas de aplicación de la política integral del recurso hídrico. Tenemos como sexto ahorro y uso eficiente, en donde pues sabemos que el agua dulce se considera un recurso bastante escaso, por lo tanto su uso será racional y se basará en el ahorro y uso eficiente. Entonces han hecho muchísimas campañas sobre el tema, muchísimos programas sobre este tema, muchísimas igual normativas que rigen este ahorro y uso eficiente como principio, como uno de los principios de la gestión integral del recurso hídrico. Tenemos también la participación y equidad, donde decimos que la gestión del agua será orientada bajo un enfoque participativo de todos los sectores, incluidas entidades públicas, privadas y todo pues en razón o propendiendo, perdón, por una equidad social. Como les decía por allá cuando hablamos un poco de políticas, generales. Está una de ellos como instrumento, es la información e investigación. Siempre se debe tener acceso a la información y a la investigación como fuentes fundamentales para esta gestión del recurso integral de hídrico, ¿no? Entonces, con esto quedan un poco expuestos los 8 principios en lo que se pensó en el 2010 y hacia dónde vamos orientados todos hasta el año 2022 bajo estos 8 principios fundamentales. Dentro del objetivo de manera general, ¿no? O sea, estos son los 8 principios. Ahora, pues perdón, 6 objetivos específicos, decíamos. Aquí, 6 objetivos específicos, pero existe un objetivo general de esta gestión integral del recurso hídrico. ¿Cuál es? Pues básicamente garantizar la sostenibilidad del recurso, que es ese principio que vimos de la equidad dentro del desarrollo, dentro de lo económico y dentro de lo social, ¿verdad? Entonces, garantizar esta sostenibilidad es a través del uso eficiente y eficaz, articulado al ordenamiento y uso del territorio, a la conservación de los ecosistemas, considerar el agua como un factor de desarrollo económico y bienestar social e implementar procesos de participación equitativa e incluyente. Digamos que esto como que resume estos principios anteriores dentro de este gran objetivo general. Tenemos entonces estos objetivos específicos de la gestión integral del recurso hídrico que este plan divide en 6. El primero es lo que se denomina la oferta, el segundo lo que se denomina la demanda, el tercero la calidad, el cuarto el riesgo, el quinto el fortalecimiento institucional y el sexto la gobernabilidad. Cada uno de estos objetivos tiene trazados unas líneas de acciones y una normativa específica para cumplirlos, para que estos sean alcanzables, medibles, eficientes y eficaces en cualquiera de sus realizaciones. Entonces vamos a ver algunos dentro de la medida que nos alcance el tiempo para que queden dentro de pues con su propia normatividad, para que vean cómo dentro de ese plan o este plan de recurso hídrico, estas políticas de recurso hídrico se hacen a través de estos objetivos, pero con materia pues normativa, que es lo que en nuestra materia nos compete.
Hablamos entonces primero de la oferta, ¿verdad? Cuando estamos hablando de esta oferta, lo que estamos hablando es conservar todos los sistemas naturales y los procesos hidrológicos de los que depende la oferta de agua para el país. Entonces, cuando hablamos de una oferta, estamos hablando de un conocimiento de nuestro recurso hídrico, estamos hablando de una planificación, estamos hablando de una conservación, que dentro de la oferta se debe conocer qué aguas tenemos, planificar cómo hacer estas continuas mejoras y obviamente diseñar un plan estratégico para para la conservación. Entonces nosotros sabemos que si nos dice que debemos conservar los sistemas naturales y los procesos hidrológicos de los que depende la oferta del agua, debemos saber que esto es como el ciclo normal del, del ciclo del normal del recurso hídrico, ¿no? Entonces, donde nos explica que tenemos que conservar, conocer, planificar y conservar todos los glaciares, los páramos y las áreas protegidas que lo vimos dentro de las políticas ambientales, todas las zonas de ronda y corrientes de agua, los acuíferos, todos los embalses, los humedales, perdón, ciénagas y bueno, de alguna manera todos y cada una de las partes que conservan estos sistemas hidrológicos. Entonces, estas zonas son especialmente protegidas. ¿Por qué? Porque dentro de la oferta nos dice que debemos conservar ese sistema natural. Entonces, como lo vemos aquí un poco representado, los temas que se ven un poco como en color fucsia son aquellos en donde se va a presentar una mayor protección frente a este tema. Para nosotros poder tener una oferta realmente ajustada a un plan de gestión integral del recurso hídrico, tenemos que contar con instrumentos normativos o instrumentos de regulación directa que tienen que se tiene, perdón, para gestionar la oferta del recurso hídrico. Como ejemplos tenemos el decreto 1640 del 2012, que reglamenta todos los instrumentos para la planificación, para la ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y los acuíferos. Tenemos a su vez la resolución 590, perdonar, acá se me fue un cero. Mm, una reglamentación en la resolución 509 del 2013 en donde reglamenta todos los consejos de las cuencas, establece lineamientos para la conformación de los consejos de estas cuencas y también esa instancia de participación de los actores que van a ser allí parte de este instrumento. Dentro de este plan de ordenamiento del recurso hídrico, es que hablábamos, que es el instrumento de planificación. Hablábamos aquí de conocimiento, entonces debemos conocer todos esos temas, pero hablábamos también de planificación. Entonces, para eso existe el Plan de Ordenamiento de Recurso Hídrico, que es el instrumento de planificación por excelencia, en donde la autoridad ambiental competente interviene ya de manera directa en los cuerpos de agua, en donde su principal objetivo es alcanzar y mantener las condiciones de calidad y cantidad requeridas para garantizar su funcionalidad a toda la parte pues de ecosistemas y para los usos actuales y potenciales. Ya aquí no solamente estamos hablando de conservación, de planificación, sino de conservación. Entonces, este instrumento de planificación nos sirve no solamente para conservarlo, sino para planificar, perdón, sino para conservarlo. ¿Qué hacemos entonces a través de este plan de ordenamiento del recurso hídrico? Pues permite que a través de los análisis se determine cuáles son los usos que se le tienen o destinados para el agua. Por ejemplo, el uso agrícola, el uso recreativo, el uso pecuario, industrial y, por ejemplo, el consumo humano. De esta forma se contribuye a que las fuentes mantengan el máximo de sus condiciones de calidad y de cantidad. También a través de este plan de ordenamiento de recurso hídrico genera unas condiciones para la preservación de la vida acuática, no solo para los peces, sino también para todos esos microorganismos que presentan en los ríos y que son definitivamente importantes para la conservación de este ecosistema.
El plan también permite saber la calidad y así involucra al momento de determinar cuáles son los usos, ¿no? Entre menos calidad, pues será para una u otra cosa. Y desarrolla obviamente actividades sociales y productivas dentro de ese plan de ordenamiento. Todo esto permite ese análisis del ordenamiento del recurso hídrico. Mm, al final, al finalizar, perdón, el proceso, la autoridad ambiental y la comunidad, o sea, ¿cuál proceso? Pues de conocer, de planificar y conservar. eh, este instrumento permitirá clasificar pues las aguas, hacer un inventario correcto del uso de, de este cuerpo de agua, mirar cuáles son los objetivos de calidad a ser cumplidos eh, a cortos y a largos plazos y a medianos plazos, cuáles son los usos permitidos dentro de determinada zona, cuáles son las posibilidades de aprovechamiento y realizar programas, proyectos, monitoreo cuyo propósito será obtener la mejor condición natural que sea posible del cuerpo de agua. Esto es importante. Existen guías técnicas para la formulación de planes de ordenamiento de recurso hídrico que contienen unos lineamientos básicos con los que las autoridades ambientales competentes llegan a consolidar toda esta información y la propuesta programática y un plan de monitoreo y de seguimiento con un horizonte mínimo de 10 años a lo largo de los cuales se buscará mejorar siempre la disponibilidad y la calidad del recurso, ¿no? Como cuando se hace finalmente todo esto. ¿Se acuerdan que hablábamos allí arriba de estos instrumentos normativos para el plan de ordenamiento de recurso hídrico o estas políticas decreto 1640 del 2012? Pues miren, este es uno de los decretos de instrumentos de planificación y ordenación que tiene que ir de manera coherente y articulada con la política nacional para la gestión integral del recurso en donde plantea, como lo dijimos arriba en uno de los objetivos, que las cuencas y esta ordenación y manejo de cuencas hidrográficas y acuíferos en 4 niveles, o sea, como organizarlos en 4 niveles para poder hacer esta gestión adecuada. Entonces, estos 4 niveles para estos aspectos generales de la política del ordenamiento del recurso hídrico lo divide en la primera, que son las áreas hidrográficas o macrocuencas. Entonces corresponde a las 5 macrocuencas, perdón, o áreas hidrográficas del país. Entonces tenemos la de Magdalena, la Cauca, Caribe, la del Orinoco, Amazonas y Pacífico. Entonces, eh, estas cuencas son objeto de planes estratégicos, se realizan unos instrumentos de planificación ambiental, constituyen el marco de formulación y ajuste y la ejecución de los diferentes instrumentos de política y de planificación. Entonces los divide en estas áreas, perdón, en estas áreas que vemos aquí con esta figura de macrocuencas. Entonces, el primer nivel, lo que llamamos macrocuencas, son 5. El instrumento de planificación son planes estratégicos, que ahí tenemos nuestra siguiente ley, que es el título segundo del decreto 1640 del 2012, en donde estos planes estratégicos se dividen en 4 fases para realizar lo siguiente: una línea base, un diagnóstico, un análisis estratégico y unos lineamientos estratégicos. Un segundo, por favor. Entonces, dentro de los objetivos, establecer eh, lineamientos concretos para la planificación a nivel de macrocuencas. Entonces,
Dentro de los participantes son el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Corporación Autónoma Regional, institutos de investigación, gremios de organizaciones también nacionales, instancia de coordinación, que son el Consejo Ambiental Regional. Entonces, dentro del área de macrocuencas es la primera. El instrumento de planificación es los planes estratégicos y dentro de esos planes estratégicos hay líneas bases, diagnósticos, análisis estratégicos y lineamientos estratégicos. Entonces, eh, un área de hidrocuencas y macrocuencas. Aspectos, perdón, un segundo. Aspectos generales del plan de ordenamiento de recursos, las cuales son un espacio para monitorear el estado del recurso hídrico y el impacto que sobre esto tienen las acciones desarrolladas en el marco de la política nacional para la gestión integral del recurso hídrico. Entonces, esas zonas hidrográficas mm, son justo eso, para monitorear cuál es el estado hídrico del impacto sobre esta política nacional. También hay unas zonas hidrográficas, son 41 cuencas, que son zona de monitoreo a nivel nacional del estado del recurso hídrico y el impacto ambiental que sobre este tienen las acciones nacionales de la política nacional. Se llama zona hidrográfica, el número son 41. Su instrumento de planificación son Programa Nacional de Monitoreos y el objetivo principal de este programa nacional, pues es eso, una red nacional de vigilancia, de calidad, de cantidad sobre este recurso hídrico. Quienes participan son pues el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Corporación Autónoma Regional y los institutos de investigación. Y existe una instancia de coordinación que es el comité, un comité interinstitucional que está conformado por gente de la comunidad, por ministerio, por alguno de la CAR y por alguno del Instituto de Investigación. Tenemos un tercer aspecto que son las zonas o subzonas hidrográficas, corresponden a las cuencas objeto de ordenamiento y manejo definidas en el mapa de zonificación hidrográfica del IDEAN y en los cuales se formula e implementan los planes de ordenamiento y manejo de cuencas, las PONCA, en los que hablábamos hace un tiempo, que son pues bastantes, como vemos, son 309 zonas en las que se realiza esta planeación de uso coordinado pues con el suelo, el agua, la fauna, la flora y participa la población que habita en el territorio de la cuenca, conducente al buen uso de esta cuenca. Eh, Se denomina subzonas, hay 309, su instrumento de planificación son los PONCA y el objetivo principal es la ordenación y manejo del recurso hídrico y de los recursos naturales que existen en esta cuenca. Participantes, Ministerio, CAR, gobernaciones, alcaldías, gremios y ONGs regionales. Vemos cómo ya participa más gente y dentro de la instancia de coordinación conocemos al Consejo de Cuencas y Comisión Conjunta. Y la cuarta es microcuencas y acuíferos que corresponden a las cuencas de orden inferior a las subzonas hidrográficas o subnivel siguiente que no hacen parte de un PONCA, donde se tiene que el plan de manejo es el ambiental, PMA de microcuencas y el plan de manejo ambiental de acuíferos. Ese es como es el instrumento de planificación que le permite que todas las acciones favorezcan el desarrollo integral de la microcuenca con base en todos los recursos naturales y conservación de este medio ambiente socioeconómico de la población. Entonces, como también factor importante para desarrollar. Bien. Las aguas subterráneas también son un recurso bastante apreciado en Colombia, en donde se cada vez va adquiriendo mayor importancia, pues son zonas reconocidas tanto por ser fuentes principales, complementarias o alternas de aprovechamiento en cuencas de acceso limitado de aguas y por su influencia, obviamente directamente en obras civiles, túneles, carreteras y todos estos proyectos mineros, entre otros. Entonces, están teniendo una fuerza impresionante.
se llama pues microcuencas y acuíferos, número no registra un valor definido, el instrumento de planificación es el plan de manejo ambiental, dentro de su objetivo principal es las medidas de manejo y protección de los acuíferos, dentro de los que participan pues las CARA, alcaldías, asociaciones, usuarios y la instancia de coordinación son unas mesas de trabajo que se forman. Entonces, digamos, con esto dejamos expuesta toda lo que es la primera parte dentro del objetivo primero, que es la oferta. Vamos a seguir a dar un segundo enfoque, que es la demanda. Bien, la demanda dentro de los 6 objetivos específicos del plan, eh, dentro de los dentro de los 6 objetivos específicos de la política nacional para la gestión. Entonces entendemos o la oferta es el conocimiento, planificación y conservación. Ya vimos cómo lo conocimos, cómo se planifica y cómo se conserva. Dentro de la demanda, perdón, cambio de diapositiva, tenemos que dentro de las primeras estrategias y líneas de acción está caracterizar y cuantificar y optimizar la demanda del agua. Fíjense cómo en la oferta teníamos otras 3 líneas bases de acción. Aquí lo que tenemos es que caracterizarlas, cuantificarlas, incorporarlas a la gestión integral del recurso hídrico a través de sectores productivos y hacer un uso eficiente y sostenible. Dentro del ordenamiento del recurso hídrico existe un proceso de planificación en donde se clasifican las aguas, que hay que caracterizarlas y cuantificarlas. Entonces, lo que se tiene que hacer es clasificar las aguas, fijar las destinaciones posibles, definir los objetivos de calidad. ¿Para qué? Para establecer normas de preservación de calidad del recurso, fijar zonas que se prohibirá o condicionará la descarga, por ejemplo, de aguas residuales, determinar casos que se deba prohibir el desarrollo de actividades o pescas, por ejemplo, y establecer programas de seguimiento para fortalecer este objetivo 2 de la demanda. Los instrumentos e insumos de administración para caracterizar y cuantificar y optimizar las demandas del agua son utilizados aquí. Existe el programa de ordenamiento de recursos, reglamento de uso de aguas. Vemos cómo los usos pueden ser industriales, minerales, de hidrocarburos, pecuarios, de energía, agrícola, doméstico, en donde existe una concesión de aguas como un permiso, criterios para el reuso de aguas y para el caudal. Bien, mm, dentro de, hablamos aquí dentro de un uso eficiente y sostenible del agua. Hablamos que tenemos la Ley 373 de 1997, por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Este programa invita a crear una política pública para su protección y uso de agua rentable, responsabilidad de las empresas encargadas de suministrar el servicio de acueducto, de distribución, de alcantarillado y de aguas residuales, entendiendo que el agua como derecho fundamental. Evitar la contaminación de las fuentes de recurso hídrico, una demanda real del recurso, responsabilidad de gestión y demás. Existe otro decreto, existe otro decreto eh, denominado 3930 que pues nos habla de los usos del agua y residuos líquidos. Existe, por ejemplo, usos comerciales, industriales, oficiales, de vertidos diferentes a los domésticos. Hay que controlar los vertidos, reducción de impactos ambientales, sanciones, obviamente por el incumplimiento de esta normatividad. Tenemos también la resolución 631 del 2015, por la cual se establecen parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a aguas de superficies de sistemas de alcantarillado público. Entonces, esta resolución también es muy complementa el artículo 28 del decreto 3930 del 2010 y el artículo 49 de la Constitución Política, donde establece que el saneamiento ambiental es un servicio público a cargo del Estado, además de los 70 y 80 de la Constitución, en donde hay que proteger de manera integral, fomentar la educación ambiental, prevenir y
y controlar todo lo que es, perdón, el deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la recuperación de daños causados. Hablábamos un poco de las aguas residuales, en donde este decreto, pues anteriormente existía el 1594 de 1984, en donde su tratamiento inadecuado, no existía una gestión, un reconocimiento para un tratamiento de salud pública sobre estas aguas residuales. Entonces, casi que antes se utilizaba el agua, se recolectaba, se conducía a una planta de tratamiento y reutilizada una parte y vertida y se vertía la que sobraba. Entonces, con el desarrollo normativo de los vertimientos, se ha considerado, pues obviamente, realizar un mantenimiento de aguas muchísimo más técnico, en donde los límites varían, donde, pues como se sabe que contaminar el agua es muy sencillo, entonces se ponen unas restricciones un poco más, unos factores de, digamos que indicadores un poco más ajustados para evitar esta contaminación. Entonces, la nueva norma, digamos que se enmarca en tres grandes tópicos de vertimientos que tienen que mejorar ambientalmente, interés económico y un plan de desarrollo, encontrando un punto de encuentro en el tema de los vertimientos. Dentro de esta resolución 631 existe pues como principal objetivo el desarrollo sostenible. El eje central de la norma ambiente es el ambiente y no el factor económico. Divide las aguas en residuales en el origen y en el grado de contaminación. Existen las domésticas, que son aguas grises y aguas negras, la no doméstica en industriales y separa en 8 grandes sectores toda la industria. Entonces aquí, bueno, lo que les comentaba, la industria, pues a lo primero generadores de aguas residuales, agroindustria, minería, hidrocarburos, fabricación y manufactura, bebidas y alimentos y todo el tema pues de lo de ganaderías. Vemos entonces cómo esta resolución hace, perdón, que esta demanda cumpla con uno de sus objetivos principales, no solo el uso eficiente y sostenible del agua, sino esta poder caracterizar, cuantificar y optimizar la demanda del agua del país, incorporando la gestión integral del recurso hídrico en los principales sectores productivos. Entonces, estos usos, como lo indiqué, lo divide para utilidad de varios consumos. Entonces, volvemos un poco acá en donde les indicaba estos 8 que son agroindustria, minería, hidrocarburos y demás. Vemos que con este pequeño esquema les digo un poco frente al tema de la demanda, ¿no? Ahora tenemos también la calidad, que mejora la calidad y minimiza la contaminación del recurso, donde sus líneas de acción estratégicas son ordenamiento y reglamentación de los usos, reducción de la contaminación del recurso hídrico, monitoreo y seguimiento y evaluación de la calidad del agua. Ese es la calidad. Tenemos el riesgo, que desarrolla la gestión integral de los riesgos asociados a la oferta y disponibilidad del agua. Genera y divulga toda la información y conocimiento sobre riesgos que afectan la oferta y disponibilidad hídrica. Incorpora todo el tema de gestión de riesgos asociados a la disponibilidad y oferta del recurso hídrico y retoma pues con todo esto medidas de reducción y adaptación de riesgos asociados. Tenemos el fortalecimiento institucional, que genera todas las condiciones para el fortalecimiento, perdón, institucional de la gestión integral, mejorando la capacidad de gestión, de la formación, de la revisión normativa, de la sostenibilidad financiera. Y por último, tenemos el objetivo de gobernabilidad, ¿no? En donde se consolida y fortalece todo este tema de la gestión integral, como participación con la cultura del agua, con el manejo de conflictos. Uno de los recursos naturales que más genera conflictos es el agua, ¿no? Por lo mismo y por lo importante. Con esto finalizo un poco todo el esquema de lo que he tratado hoy de explicar dentro de nuestro plan hídrico, en donde fue una primera fase del 2010 al 2014, acabamos de pasar una segunda fase del 2015 al 2018 e iniciamos esta tercera fase del 2019 al 2022.
en donde los objetivos, como lo dijimos, oferta, demanda, calidad, riesgo, fortaleza institucional y gobernabilidad, van con unas estrategias definidas y con unas líneas de estrategias o de acciones planteadas para cada una de ellos, en donde cada una de estas tiene su normatividad a, a- a establecer. Entonces, con esto hoy les dejo un poco como el abrebocas frente a una de las políticas más importantes para la ordenación del manejo del recurso hídrico como tema siguiente de la política ambiental en Colombia. Como les dije al principio de nuestra charla, existen políticas ambientales para todos los generales ambientales en Colombia y unas específicas para cada uno de los recursos, escogiendo este tema el día de hoy como un esbozo de manera general, muy rápida, en donde pueden complementar todo el conocimiento del ordenamiento y manejo de recursos hídricos, evidentemente a través de las normas y el material dispuesto allí en sus aulas, con las actividades y con esta, como complementando toda la actividad que acabamos de ver y en miras de desarrollar las siguientes. Entonces, cualquier duda que se tenga a partir de estas lecturas o estos desarrollos, contamos igualmente con los canales institucionales que disponemos y bueno, espero pues haber dejado algo de inquietud frente a esta política para el ordenamiento y manejo del recurso hídrico y cualquier duda o cualquier inquietud que tengamos de manera compartida, pues también poderlo socializar. Ustedes tengan una muy buena mañana y bueno, reciban un cordial saludo.